Gloria a Dios. Aleluya. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Jesucristo nos mandó, está escrito en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Jesucristo mandó eso. Porque si adoramos a Dios en la manera que Él nos ha mandado, estamos adorando a Él en espíritu y en verdad, y Él está recibiendo nuestra adoración. Pero, al contrario, si estamos ofreciendo adoración, pero no en la manera que Dios había mandado, no estamos adorando a Dios. En nuestra mente pensamos que estamos adorando a Dios, pero en realidad estamos adorando demonios. Así dice la Escritura, así enseña la Escritura. Por eso es tan importante meternos en la palabra de Dios para saber la verdad y para ser libres. Tengo un asunto en mi corazón para explicar a ustedes hoy. Es un asunto muy básico, muy fundamental en la Iglesia de Cristo, pero es una cosa que está mal entendida por mucha gente en el mundo, mucha gente en la arena religiosa. Perdóname español, ando aprendiendo. Y esa es la cosa que, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano? Hay mucha diferencia, como el día y noche, pero hay mucha gente que están confundidos sobre este asunto porque todos nosotros, todos, tú y yo, todos, nos crecimos en un mundo romano. Y por eso el engaño que viene de Roma ha afectado todos. Por eso dice Jesucristo, y abre tu Biblia conmigo, si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, abre tu Biblia a Juan capítulo 8, y vamos a leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en versículos 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, estoy empezando en medio del versículo. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a leerlo otra vez. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecemos ¿a dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son las palabras de Dios, porque dice la Biblia que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra estaba en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él habló las palabras de Dios. La palabra de Dios es Dios. Y Dios estaba en Cristo. Y Cristo habló las palabras de su Padre, siendo aquel profeta de que Moisés escribió en Deuteronomio 18:18. Entonces, las palabras de que se refiere Jesucristo son las palabras que podemos leer en la Santa Biblia desde Génesis hasta la Revelación. Dice él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos de Jesucristo son llamados cristianos. Dice la Biblia en Hechos o Actos 11:16 que los discípulos de Cristo son llamados cristianos. También en 1 de Pedro 4:16. Dice la Biblia que los discípulos de Jesucristo somos llamados cristianos, porque somos discípulos de Jesucristo, cristianos. Entonces, como dije anteriormente, todos crecimos en un mundo romano y hay otra forma de religión que profesa ser cristiana, pero no es cristiana y viene del trono del diablo en este mundo que está situado en el Vaticano. El Vaticano es una palabra derivada de una palabra latina que quiere decir el lugar de la hechicería. El lugar de la hechicería o divinación. Eso quiere decir Vaticano. Y allí se sienta en su trono
el emperador del Imperio Romano, que se llama el Papa de Roma. La religión católica es una fachada para cubrir la realidad del Imperio Romano. Abajo de todos vivimos. Todos nosotros vivimos bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano es lo que está reinando en este mundo. Hace más que 2000 años, el mismo Imperio Romano que estaba reinando en los días cuando Jesucristo nuestro Señor caminaba en las calles de Galilea, es el mismo Imperio Romano que todavía está reinando en el mundo, controlando todas las naciones, poniendo todos los líderes, presidentes y líderes de países alrededor del mundo. Roma es lo que está reinando en el mundo. Y dice la Biblia lo mismo. Y si vamos a la Revelación, en capítulo 18, en el último versículo, dice, en el capítulo 17, el último versículo, dice, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Así estaba 2000 años atrás y así es hoy en día también. Y en Revelación 18, en el último versículo dice, y en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ese sistema, el Imperio Romano y la religión que ella usa para su disfraz, es anticristo. Anticristo es una palabra que quiere decir contra Cristo. Contra Cristo. Anticristo es una palabra que quiere decir contra Cristo. Y la religión que viene o que proviene de Roma es una religión de demonios que enseña y practica todas las cosas en contraria a la palabra de Dios. Entonces dice Jesucristo, si permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero cuando la gente no está en la palabra de Dios, cuando no permanecen en la palabra de Dios y creen los sacerdotes falsos de Roma que han graduado de sus seminarios para engañar a la gente, entonces ellos aprenden una forma de religión que es perfectamente en contradicción de la palabra de Dios. Entonces no son discípulos de Cristo, son discípulos de Roma. Y esta es la diferencia entre un católico y un cristiano. Es perfectamente simple y fácil. Un católico es un discípulo de Roma y un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Roma enseña las cosas del diablo que están perfectamente en contrario de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo enseña las cosas que son de Dios, porque Él es el Hijo de Dios y Él escogió 12 apóstoles y les dio poder, potestad y una doctrina para enseñar en el mundo en el nombre de Él, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando permanecemos en la palabra de Dios, estamos aprendiendo de la doctrina de Cristo para ser discípulos de Cristo o cristianos. Pero cuando aprendemos de la religión de Roma, sea católica o protestante, los dos son iguales, son de la misma familia. Los protestantes son católicos rebeldes. Por eso se llaman protestantes, porque están protestando contra su madre. Y su madre es la Iglesia Católica. Entonces, que sea católica o protestante, todos son partes de la misma familia. Y ellos tienen las mismas doctrinas y prácticas, con pocas diferencias, pero mayormente lo mismo. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre Cristo Jesús. ¿Ves? Pero la Iglesia Católica, la religión romana, nos enseña que Dios es trino, que Dios es tres personas divinas. Dios el Padre,
Dios el Espíritu y Dios el Hijo. Tres dioses. Dios el Hijo, Dios el Espíritu y Dios el Padre. Todos son Dios, pero distintos uno de otro, que eso dice que son tres dioses. Y la gente que creen en una Trinidad dicen que, oh, no son tres dioses, son tres personas, pero en un Dios. Pero están mintiendo, porque cuando ellos dicen Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo, y los tres son igualmente Dios, pero distintos uno de otro, están hablando de tres dioses, claramente, claramente. Y negar eso es mentir. Perfectamente fácil. La doctrina de la Trinidad, es una doctrina de Roma. Es pagana. Esa doctrina es basada en Babilonia, en el paganismo de Babilonia. No está basada en la Biblia, porque la Biblia no dice nada de Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. La Biblia dice mucho de Dios y el Espíritu Santo, que es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y del Hijo de Dios. La Biblia habla mucho del Hijo de Dios, pero la Biblia no menciona ni una vez un Dios que se llama Dios el Hijo. Dios el Hijo no existe. Es un mito. Dios el Espíritu Santo no existe. Es un mito. Pero el Espíritu Santo de Dios sí existe. Porque Dios es un espíritu y Dios es santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando María era encinta o estaba encinta, que lo que estaba engendrado en ella era del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el Padre de lo que estaba engendrado en el vientre de María la Virgen. Aleluya. Dice la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dice la Biblia que no dice la Biblia que Jesucristo es otro Dios que se llama Dios el Hijo. No hay tal Dios. Hay solamente un Dios. Dice la Biblia, hay solamente un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un Dios y un hombre no son tres personas. Pero la Iglesia Católica Romana enseña que Dios es tres personas, y por una razón. Porque esa doctrina del diablo enseña que Dios es tres personas con el propósito de engañar a la gente para que no sepan cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que no se bauticen en ese nombre, para que no sean salvos. Porque Jesucristo dijo claramente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a leer eso en Mateo, en el último parte de Mateo, capítulo 8, versículos 18 y 19. Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pues la Biblia dice que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Porque 10 días después que Jesucristo había dicho esto a sus apóstoles, comenzó a existir el Nuevo Testamento, y estos mismos 11 hombres comenzaron a predicar: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Entonces los apóstoles con que Jesús estaba hablando en este versículo supieron supieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y ellos comenzaron a predicar exactamente lo que Dios había mandado a ellos: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Pero cuando una persona cree en una trinidad de dioses,
y cree que hay tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, entonces esa persona cree contra de la Escritura que hay tres personas que cada uno individualmente es un Dios. Entonces esos tres dioses ya no tienen nombres, porque hay solamente un nombre, Jesucristo. Pero si una persona cree en una Trinidad, tres dioses, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ellos pueden creer que su Dios, que es un mito, Dios el Hijo, se llama Jesús, pero que del Padre y del Espíritu Santo. Si hay tres dioses y son coiguales, coeternos y cualquier cosa más, y son distintos uno de otro, que es decir, ese no es ese no es ese no es ese, son distintos, pero todos los tres son igualmente Dios. Son tres dioses. ¿Ok? Entonces, si presumamos eso, Dios el Hijo va a estar llamado Jesús. ¿Ok? ¿Cómo se llama Él? Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama Él? No tiene nombre. No tiene nombre. Y hay personas en las iglesias que supuestamente están recibiendo el Espíritu Santo, invitando al Espíritu Santo a habitar sus cuerpos, invitando a un espíritu para habitar adentro de sí, y no saben su nombre. Eso es muy peligroso. Invitar un espíritu morar dentro de ti, no sabiendo su nombre. Pero para los que creen en una Trinidad, este Dios, que es realmente un mito, no tiene nombre. Preguntando a un trinitario cuál es el nombre del Espíritu Santo, ellos dicen Espíritu Santo, pero eso no es un nombre, es un título, Espíritu Santo. Ese es un lápiz negro. Eso no es su nombre. Este lápiz no tiene nombre. Pero un lápiz negro no es un nombre, es un título. Es un lápiz y es negro. Se llama un lápiz negro. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero ese Dios de Babilonia que se llama Dios el Espíritu Santo no existe. Y el Dios que se llama Dios el Espíritu Santo de la Trinidad, que no existe, tampoco tiene nombre. Y Dios el Padre, ¿qué es el nombre de Dios el Padre? Algunos dicen Yahweh, eso es incorrecto. Algunos dicen Jehová, pues dice en el Antiguo Testamento que Dios se presentó con el nombre Jehová. Pero también dice la Biblia que cuando Dios se manifestó en carne, que se reveló aún más su nombre como Jehová el Salvador. Y Jehová el Salvador es Jesús. Yahashua en hebreo. Y en español, Jesús. Jesús quiere decir Jehová el Salvador. Entonces, cuando la gente cree en una trinidad de dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ellos creen que son tres dioses con tres nombres. Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres. Pero no son nombres. No son nombres. Yo, Clinton, soy un esposo. También un padrastro. También un hermano. Pero ninguno de ellos es mi nombre. Mi nombre es Clinton. Si me quieres llamar, me puedes llamar padrastro, me puedes llamar hermano, me puedes llamar esposo si eres mi esposa, pero ninguno de ellos es mi nombre. Y si quisieras hacer un pacto conmigo, no se podrá hacer usando un título padrastro o esposo o hermano. Solamente se podrá hacer usando mi nombre. Mi nombre es Clinton. Y el nombre de Dios es Jesús. Ese es el nombre de Dios. Dice la Biblia que Jesús, el Hijo de Dios, heredó su nombre de su Padre. En Hebreos, ¿van conmigo? Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra santa de Dios:
siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Jesucristo dijo en Juan 4, ¿cómo era? 4, no recuerdo la dirección, pero Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Juan 5:43. 5:43. Juan 5:43. Yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre de su Padre? Pues el nombre de su Padre es Jesús, Jehová el Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, se llama Jesús porque Dios envió un ángel para decir a María y José que ese niño será llamado Jesús, porque salvará a su gente de sus pecados. Ni María ni José escogieron ese nombre Jesús. Fue enviado a ellos por medio de un ángel, Gabriel. De Dios vino ese nombre, porque es el nombre de Dios. Jehová el Salvador. El Hijo de Dios se llama Jesús. Se llama Jesús porque ese nombre viene de su Padre. Y su Padre es el Espíritu Santo. El único Espíritu Santo que hay es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ven conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Bendito sea el leyéndole la palabra de Dios. En Juan capítulo 14 podemos leer de una conversación que Jesús tenía con sus apóstoles en la noche antes que sufrió para nuestros pecados. El único lugar en la Biblia que se encuentra esta conversación es una bendición. Y dice en versículo 8, dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre, preguntó Felipe, y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Y el Padre en mí? Dijo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que el Padre moraba en Él. En Él. Les pregunto, ¿quién era que moraba en Él? ¿No era el Espíritu Santo? Sí. Cuando Jesucristo tenía 30 años de edad, Él descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando había sido bautizado, se abrió los cielos y su Padre, Dios, habló de los cielos sobre su Hijo. Y Él, ungió su Hijo con su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Padre. Y Juan vio una señal en forma de una paloma. Juan era la única persona que vio esa señal y era para Juan. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma fue enviado para Juan, para dar testimonio a Juan que este hombre que estaba bautizando era el Cordero de Dios. Busca la Escritura, averigua en la Escritura y lo sabrás. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es una persona de una trinidad de dioses. El Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios ungió su Hijo con su Espíritu. Y ese Espíritu se llama el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llamó por la boca de Jesucristo, el Hijo de Dios? Mi Padre, el Padre. Dice Jesucristo, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Habían dos personas divinas viviendo en Jesucristo? Claro que no. Por supuesto que no. El que estaba viviendo y morando en Jesucristo, el Hijo de Dios, era su Padre. Por eso se llama el Cristo, Él, porque está el ungido. La palabra el Cristo quiere decir el ungido. El que estaba viviendo dentro del Hijo de Dios era el Espíritu Santo. Se llama el Padre, porque así es. Es el Padre. El mismo que engendró este hombre en el vientre de su madre, fue enviado para vivir en él y mostrarse por medio de él. Dios estaba en Cristo. Aleluya. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, ahora lo dijo otra vez, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre moraba en Él. El Padre es el Espíritu Santo. Son dos términos que se refieren a la misma persona. No son dos personas distintas, divinas. Es una persona, Dios. Dios es un espíritu y Dios es santo. El Espíritu Santo es Dios. No otro Dios que se llama Dios el Espíritu Santo, distinto del Dios el Padre. No. Solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces el nombre... pues continuamos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Lo dijo otra vez, 3 veces. Lo dijo. Y en la boca de 2 o 3 testigos está establecida toda palabra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O si no, creedme por las mismas obras. ¿Quién hizo las obras que Jesucristo hizo en la tierra? Dios. Dios. Las obras que Él hizo fueron por un testimonio del hecho que Dios estaba en Cristo. Como dice la Biblia, Dios está en Cristo. Dios estaba en Cristo. Entonces, esta es una de las diferencias entre un católico y un cristiano. Un católico es un discípulo de Roma. Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo permanece en la palabra de Jesucristo y cree y obedece la palabra de Jesucristo. Un discípulo de Roma no cree la palabra de Dios. Un discípulo de Roma cree las palabras y las doctrinas de Roma, que son en contrarios de la palabra de Dios. Una persona que cree en una trinidad de dioses no puede creer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tampoco puede bautizarse en ese nombre, porque él piensa que Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres, y él no puede prestar atención del hecho que Jesús no dijo nada de nombres, dijo nombre singular. Ir por todo el mundo, enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre. Y eso hizo sus apóstoles. Ellos bautizando a la gente no repitieron las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos les bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre es Jesucristo. Por eso una persona que cree en una trinidad de dioses no puede obedecer el Evangelio de Cristo. Por eso el diablo inyectó esa doctrina de demonios en las religiones católicas y protestantes, para engañar a la gente fuera de la doctrina de Cristo, fuera del Evangelio de Cristo, para que no puedan ser salvos de sus pecados. Esa es solamente una cosita, una diferencia entre un católico y un cristiano. Hay muchas más. Pero la diferencia, yo te testifico en el nombre de Jesucristo ante Dios que la diferencia entre un católico y un cristiano
es tan profundo que como la diferencia entre la noche y el día. La noche no es el día no es la noche, son completamente diferentes. Y también la religión católica y la religión cristiana son totalmente diferentes. Son como agua y aceite, no se pueden mezclar. Son completamente diferentes. Que sea este mensaje una bendición para todos los que tienen oídos para oír. En el nombre de Jesucristo. Amén.